¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Mucho se ha hablado del tema de la seguridad, un tema que sin duda alguna está sobre la mesa de la relación México-Estados Unidos y que a raíz de todo este debate por los aranceles cobró nuevamente notoriedad después del acuerdo alcanzado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. La presencia de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de nuestro país para combatir al fentanilo, también dice Trump a la migración, y en el marco de esto se presenta un sobrevuelo de un avión que algunos medios de comunicación aseguraron que era un avión militar y que había cruzado o había sobrevolado mares mexicanos. La Sedena dice que esto no es así. Vamos a platicar precisamente con el querido maestro Javier Oliva sobre este tema. Querido Javier, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Jesús? Bien, pues muy afanado con estos temas desde el sábado pasado que se dio ese posicionamiento, pues sin ningún fundamento ni sustento de parte del gobierno del presidente Trump y que ameritó una consistente y rígida respuesta por parte de la presidenta. Me parece una respuesta adecuada, pues a lo que pues es una calumnia y que pues estaremos pendientes de si prueba sus dichos el nuevo presidente de los Estados Unidos o queda como una de sus acostumbradas salidas en falso. Oye, si me permites preguntarte sobre este punto también. eh, Trump lanza una acusación que parecería exagerada, como bien dices, sin el sustento, pero además fuera de la lógica comercial que en ese momento se estaba discutiendo y que sí la aplicó, por ejemplo, en Canadá y China, que se dedicó solamente a hablar de los aranceles. Pero en el caso de México, la lanza de una manera muy particular. ¿Era forma de presionar simplemente al gobierno mexicano? ¿Se enojó por algo que no se dio el gobierno mexicano? Sé que te estoy pidiendo una especulación, pero ¿cómo entendemos a un gobierno actuar de esa forma? Bueno, lo que pasa es que para mí he estudiado hasta dos veces el discurso de inauguración de Donald Trump del 20 de enero. Hay cinco argumentos principales: declaración de la emergencia nacional en la frontera sur, aplicación de aranceles, medidas muy restrictivas para la migración forzada, inmigrantes que ya estén radicando en Estados Unidos, la declaratoria de organizaciones terroristas a las bandas criminales de México, o algunas de ellas, y por último el Canal de Panamá. De estas cinco, todas sin excepción tienen que ver con México, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, el Canal de Panamá, pues es claro que es la búsqueda de restar la importancia, trascendencia o impacto a la muy importante construcción del canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es un nombre oficial. Y las otras cuatro pues, son evidentes, ¿no? La frontera fue la primera orden ejecutiva, de hecho, que firmó. Ya en este momento, Jesús, están desplegados tres batallones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, uno del Cuerpo Expedicionario de la Infantería Marina, otro del Ejército de Tierra o el Army, y otro más de comunicaciones y logística, ¿no? A diferencia de su mandato anterior, donde ordenó el despliegue del Ejército de Tierra, en esta ocasión están armados, es decir, traen su pistola Browning y su fusil de asalto. Entonces, claro, es su territorio y pueden hacer lo que mejor les convenga para preservar sus intereses, pero no deja de ser un mensaje ciertamente de hostilidad hacia nuestro país. Y pues el resto de las medidas, pues todavía ayer mismo en una actitud verdaderamente deplorable por parte de un político tan experimentado como Justin Trudeau, 10 años ejerciendo el cargo de primer ministro, y está en una actitud verdaderamente obsecuente, y lo demostró incluso en una cena de gala que hubo en Mar-a-Lago cuando todavía Trump era presidente electo, y de todas maneras quedó mal. Y ayer, de manera inopinada por la tarde, dijo que él también va a declarar organizaciones terroristas a las organizaciones criminales mexicanas. Yo quiero qué va a hacer con las organizaciones de narcotraficantes canadienses que, si tienen alianza o acuerdos comerciales ilegales, desde luego, con organizaciones terroristas criminales mexicanas, pues será terrorismo doméstico en el caso de Canadá, ¿no? Entonces, son una serie de implicaciones, ¿no? La compra de Groenlandia, por ejemplo, también no hay que dejarla de lado. En fin, yo creo que estamos, bueno, no creo, sostengo que estamos en el comienzo
de un cuatrienio, refiriéndome a la presidencia de Trump, que va a ser bastante complejo, con no pocas ocasiones situaciones ríspidas. Incluso ya para abonar a esto que estoy señalando, pues ya el propio presidente Trump, fuera de agenda y horas después de que habían tenido su llamada telefónica el día, pues precisamente el día, el lunes, domingo, perdón, bueno, no me recuerdo bien, con esto del día festivo me confundí un poco, pero el caso es que salieron a decir, Donald Trump salió a decir después que el despliegue de los 10.000 elementos de la Guardia Nacional de México para resguardar la frontera para el tráfico de drogas y de migración ilegal sería permanente. Él no tiene ninguna facultad de ningún tipo para dar una instrucción o dar a conocer una información de esa naturaleza. Entonces, yo insisto que vamos a un periodo, ya estamos en él, un periodo complicado y declaraciones que no va a poder probar. A mí me parece, Jesús, y esto me parece muy importante decirlo, que lo que él está haciendo intentar acusar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas es una treta, es un shortcut, como se dice en inglés, es un atajo para echar abajo el Tratado de Libre Comercio. En realidad, su perfil empresarial le domina su agenda, sus objetivos, su política de gobierno propiamente dicha, porque pues por ley Estados Unidos no puede tener empresas, socios que tengan presencia de organizaciones terroristas, la ley lo impide. Entonces, porque en la propia orden ejecutiva que firmó el día 20, se habla de las organizaciones criminales en el texto, con el sello de la Casa Blanca, pero no menciona a ninguna, menciona al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha 19, y cuando habla del caso de México habla de los cárteles de México, pero no se Ujú. refiere a ninguno. Entonces, yo veo en ese sentido un poco difícil que transite, y también, incluso ahora que referías el tema del avión, la Sedena tuvo que emitir un comunicado, que no es frecuente que lo hagan, señalando que se había detectado en efecto el paso de un avión, pero por aguas internacionales y por lo tanto en un espacio aéreo internacional, es decir, no se habría en ese sentido afectado, vulnerado la soberanía de nuestro país. Entonces, esta cuestión de los escenarios, pues evidentemente yo descarto que lo que algunos colegas, pues yo creo que más por falta de información o por precipitación, hablan de una intervención militar de Estados Unidos. Yo, evidentemente, eso no va a pasar. Puede intervenir, sí, pues ya se sustrajeron a Ismael Zamora García y a Joaquín Guzmán López, ¿no? Entonces, ya que ya lo han hecho, lo pueden hacer. No en los mejores términos, nadie está reconociendo esto, pero sí me parece que estamos en una ruta que nos va a traer bastantes problemas. Esa es mi primera respuesta. Este tema del avión, ¿tú lo ves como una provocación o lo ves precisamente como una especie de desinformación generada incluso por los propios medios? Porque mucha de la información que se retomó aquí vino de aquel lado. De aquel lado fue donde se empezó a manejar el tema precisamente de este avión, asegurando que había cruzado, ¿no? Por mares mexicanos. Bueno, es muy difícil probarlo porque pues también hay que, digo, no lo justifico, pero también, primero, qué interesante que México tiene los recursos tecnológicos, en este caso me refiero a los radares, para poder, pues, tener una capacidad de cobertura espacial, que claro, le hace falta actualizarlos. Pero por el otro, Jesús, me parece que también, de acuerdo a la información técnica, pues pues, estaban actuando conforme al respeto a la soberanía de México y y a los acuerdos internacionales. Puede ser que estuviera recuperando información, sí, por supuesto, no, vaya, no es nada extraño, pues, ¿no? Que hagan esto. Entonces, puede ser esto, como ya dije, el despliegue de los 3 batallones en la frontera, ¿no? Me parece también algo serio. Y y me parece que también hay un dato que yo no sé por qué no se ha comentado y gracias por la oportunidad. El mismo sábado que se estaba lanzando esta acusación grave, Ujú. y por lo menos no aportó pruebas, Trump contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, ese mismo día se reunieron en vía remota el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, el almirante secretario
Morales Ángeles y el recién confirmado, con muchas dificultades, por cierto, muchas dificultades, Pieter Hanset, nuevo jefe del Departamento de Defensa, se habían reunido y Sedena y Semar no informaron, pero sí lo hizo el Departamento de Defensa, diciendo que había sido una reunión muy positiva, muy constructiva y que se mantiene el espíritu. Entonces, lo que es un concepto que yo he venido trabajando desde hace varios años, que es el concepto de diplomacia militar, que es una paradoja como en democracias liberales como la nuestra, la diplomacia militar le da estabilidad más y mejor que que las relaciones diplomáticas entre civiles o comerciales, ¿no? Entre las empresas. Entonces, en ese juego de contrastes, pues sí es importante tener esta ambivalencia por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos. Oye, mi querido Javier, ¿tú ves realmente la intención del gobierno de Estados Unidos de combatir al narcotráfico, de combatir el consumo de drogas, o de plano, ya nos adelantas en parte al decir ese es un pretexto para reventar el Temec, pero no ves ninguna prioridad realmente en las acciones de Trump de ir a fondo contra estos flagelos? Pues mira, hay algunos indicios de que sí puede haber algún cambio. Por ejemplo, informaron por separado tanto la presidenta como el presidente de que se había llegado a un acuerdo, no se menciona cuáles, de algunos controles a la venta de fusiles de asalto y de repetición en Estados Unidos. Digo, hay controles en términos de que te piden un documento, depende del estado de Estados Unidos que sea, en unos son más laxos como en Texas, en otros son más estrictos como en California o en los estados de la costa este de Estados Unidos. Pero lo cierto es que una muestra, en efecto, de que la violencia que azota también a los estadounidenses, como cada semana hay una masacre, de acuerdo al FBI, una masacre es cuando hay más de 4 muertos, ¿no? En el mismo evento. Entonces, una sociedad tan violenta como la estadounidense, pues requeriría ciertos controles. Una muestra de ese compromiso sería leves, tenues, ¿no? Controles para la compra y posesión de armas, porque finalmente, como sabemos, de cada 10 armas que se incautan en México con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de cada 10 armas, 8 fueron vendidas a Estados Unidos. Eso sería por un lado. Y por el otro, en efecto, lanzar una intensa campaña de prevención al consumo de drogas, programas de rehabilitación para las personas que lamentablemente tienen esa debilidad de carácter. Es decir, sí es importante dar muestras internas desde el Departamento de Salud, por ejemplo, ¿no? Que se instrumenten estos programas para prevenir el consumo de drogas. De otra manera, pues es que es la lógica del aislacionismo en la política estadounidense ha sido muy redituable, ¿no? Primero fueron los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 2001, ¿no? En el 2001 son los terroristas, ¿no? Y ahora es el narcotraficante. Es decir, ¿cuál es el denominador común entre el comunista, el terrorista y el narcotraficante? Que vienen de fuera. Es decir, vienen a asaltar nuestras escalas de valores, nuestras mujeres, nuestro dinero, nuestra riqueza, nuestras ciudades, ¿no? Entonces funciona muy bien porque, pues, de hecho, así se fundó Estados Unidos, ¿no? El día más importante es el Día de la Acción de Gracia, cuando se iban a quedar sin comer, según relata la leyenda y la historia, ¿no? Entonces, los colonos de aquella época. Entonces, sí es importante señalar que estos aspectos de culpar a los de afuera, tal y como lo está haciendo Trump, los migrantes, los narcotraficantes, los rusos, los chinos, los mexicanos, ¿no? Pues les funciona esa base electoral con algunos perfiles de baja calidad cívica, entonces sí es, o endeble por lo menos, entonces esta parte sí es importante que el gobierno de Trump tome en serio algunas medidas. Va a ser difícil porque tiene a funcionarios tremendamente conservadores en el área de salud, ¿no? Antiabortistas, ya anunció que se salió de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Entonces, pues veremos si hay de aquí al mes que dio de plazo, que además me parece una imposición inaceptable, pero bueno, son las condiciones objetivas. ¿Qué muestras da el gobierno de Donald Trump para hacerle frente al tráfico y consumo de drogas? Mi querido y admirado Javier Oliva, yo te quiero agradecer como siempre estos minutos y que nos permitas aprender de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Eres muy generoso, Jesús. Muchas gracias. Estoy pendiente para la otra.